Saludos, soy el profesor Jader y en esta oportunidad se les va a explicar acerca de un circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es una conexión de componentes eléctricos donde la corriente eléctrica fluye en diferentes direcciones. Entonces, y todos sus componentes tienen el mismo voltaje. Entonces, supongamos que esto es la estructura de un circuito eléctrico. Lo que está de color rojo son las resistencias. Y aquí están los dos polos de las cargas. Recuerden que hay un polo positivo y un polo negativo. Los electrones se encuentran en el polo negativo y a través de un voltaje son impulsados a moverse a través del circuito. Y recuerden que la corriente va en dirección contraria al movimiento de los electrones. Si los electrones se mueven de aquí para allá, la corriente eléctrica va en sentido contrario, tal como lo indica este gráfico que he hecho. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades de un circuito eléctrico en paralelo? Las propiedades son de que el voltaje es constante. Recuerde que constante significa que todos los componentes que conforman el circuito tienen el mismo voltaje. Y antes de avanzar les recuerdo que es voltaje, corriente y resistencia. El voltaje es el trabajo que tiene que hacer una fuente de carga, puede ser una batería o una pila. El trabajo que tiene que hacer una fuente de carga para mover las cargas eléctricas, más específicamente para mover los electrones. Ese es el voltaje. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas, es decir, el movimiento de electrones. Cuando de casualidad nosotros vemos un rayo, realmente lo que estamos viendo es el movimiento de electrones. Ellos se mueven buscando la Tierra. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición que genera un material, puede ser cobre, aluminio, hierro, la oposición que genera un material al flujo de las cargas eléctricas, es decir, la oposición a que se muevan los electrones. Entonces, en un circuito en paralelo se cumple que el voltaje es igual en cada uno de los componentes, que el inverso de la resistencia total es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 y así para todas las resistencias, y que la corriente total va a ser igual a la suma de todas las corrientes de los componentes que conforman el circuito. Esas son las propiedades fundamentales. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Desarrollar el ejercicio que nos dice soluciona el siguiente circuito. ¿Qué es solucionar el circuito? Solucionar el circuito es encontrar el voltaje total del circuito, que en este caso ya lo dan, encontrar la resistencia total del circuito, que en este caso no sabemos cuánto da. Conocemos la resistencia 1, 2 y 3, pero no la resistencia total. Y tenemos que saber la corriente total del circuito. Y esa corriente y todos esos temas que he hablado los hallamos a través de la ley de Ohm. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante cuando se dice solucionar un circuito es conocer el voltaje y la corriente que pasa por cada uno de los componentes del circuito. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar la resistencia. Entonces, según la fórmula que yo tengo, dice que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces, voy a comenzar hallando las resistencias. Quedaría que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre resistencia 1, 5 ohmios, más 1 sobre resistencia 2, un momento,
La resistencia 1 es de 10 ohmios. Entonces sería 1 sobre 10 ohmios más la resistencia 2, que es 5 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3, que es 15 ohmios. Y esto que está aquí es una suma de fracciones. Quedaría que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a, primero voy a sumar estos dos, 1 por 5, 5 ohmios, más 10 por 1, 10 ohmios, dividido 10 por 5, que da 50 ohmios cuadrados. Recuerde que solo estoy sumando los dos primeros. Entonces queda que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 5 más 10, 15 ohmios, sobre 50 ohmios al cuadrado. Como acá está 1 ohmio y acá hay 2 porque está al cuadrado, cancelo 1 de acá con el que está acá arriba y abajo me queda solamente 1. Y voy a simplificar las fracciones, voy a simplificar por 3. 15 dividido 3 da 5. Perdón, por 3 no puedo, es por 5. Voy a sacar quinta. Quinta de 5 da 3. Quinta de 50 da 10 y pongo la unidad ohmio abajo. O sea que la suma de estos dos primeros me dio 3 sobre 10 ohmios. Voy a sumar con el tercero, que es 1 sobre 15 ohmios. Quedaría que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 3 por 15 da 45, más 10 por 1 da 10 ohmios, sobre 10 por 15, que da 150 ohmios. Y esto es igual a 45 más 10 da 55, sobre 150 ohmios, por el mismo procedimiento que expliqué acá abajo. Ahora voy a simplificar. Si yo simplifico por 5, me da 11 sobre 30. Sobre 30. Entonces, quedaría que, voy a continuar acá. 1 sobre la resistencia total es igual a 11 sobre 30 ohmios. Ahora, esta resistencia que está multiplicando la mando a dividir. Este 30 que está dividiendo lo mando a multiplicar. Queda que 30 ohmios es igual a la resistencia total por 11. Este que está dividiendo lo mando a multiplicar. Este que está dividiendo lo mando a multiplicar. Ahora, como yo necesito encontrar la resistencia total, este 11 que está multiplicando lo mando a dividir. Quedaría que la resistencia total va a ser igual a 30 sobre 11 ohmios. Y esta división me daría 30 sobre 11 da 2.7. 2.7 ohmios. Entonces, ¿qué significa eso? Que la resistencia total de este circuito que está en paralelo es de 2,7 ohmios. No les había dicho que un circuito en paralelo es el que hay en los hogares de nuestras casas, perdón. Un circuito en paralelo es el que hay en nuestras casas. ¿Por qué? Porque cuando un circuito es en paralelo, ya sabemos que todos los componentes tienen el mismo voltaje, pero además de eso, si alguno de los componentes llega a fallar, el circuito sigue funcionando con los otros componentes que no se dañaron. Eso solo sucede en el circuito en paralelo. En el circuito en serie no. En el circuito en serie, si uno de los componentes se daña, todo el circuito deja de funcionar porque la corriente eléctrica no fluye. Aquí sí. Si uno de los componentes falla, los otros dos componentes siguen funcionando normal y el circuito sigue funcionando porque la corriente sigue fluyendo.
se aplica en nuestros hogares de la siguiente forma. Si en su casa por X o Y situación se va la energía y no hay ningún corto, digamos, en el barrio, significa que en las demás casas sigue habiendo energía, porque la conexión de nuestros hogares es en paralelo. Si hay una falla en un lugar, sigue fluyendo la energía, en diferencia del circuito en serie. Obviamente si el daño no es muy grande, ¿no? Porque nosotros sabemos que, digamos, cuando hay una tormenta eléctrica y el daño es muy grande, pues ahí sí es el daño total. Bueno, ya sabemos cuánto vale la resistencia total, que nos dio 2.7 ohmios. Ahora vamos a hallar la corriente total. Para hallar la corriente total, yo hago uso de la ley de Ohm, que dice que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Yo necesito hallar la corriente, la resistencia que está multiplicando mando a dividir, que haría que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? Según este ejercicio, el voltaje que se le suministró al circuito es de 5 voltios. Lo divido entre la resistencia, que es 2,7 ohmios. Y esa división me da 5 dividido 2.7, 1,8. O sea que la corriente eléctrica que circula a través de todo este circuito es de 1,8. La unidad de medida de la corriente eléctrica, que es amperios. Entonces, recuerden que solucionar un circuito es hallar el voltaje, que en el problema ya lo tenemos, la resistencia del circuito y la corriente del circuito. Así se soluciona un circuito eléctrico. También se podría hallar el voltaje de cada uno de los componentes del circuito y la corriente de cada uno de los componentes del circuito. Pero como este circuito está en paralelo, significa que todos los componentes tienen el mismo voltaje. O sea, que el voltaje de esta resistencia es de 5 voltios, el voltaje de esta resistencia 5 voltios, el voltaje de esta resistencia 5 voltios, porque una de las propiedades del circuito en paralelo es que todos los componentes tengan el mismo voltaje. Ahora voy a hallar las energías, la corriente eléctrica de cada uno de los componentes. Si ustedes ven, no hay espacio en el tablero, pero pues eso no va a ser impedimento para que lo hallamos. Voy a hacerlo por acá arriba. Espero no se les dificulte mucho. Entonces, la corriente en el componente 1 va a ser igual a el voltaje, que es el mismo para todos los elementos del circuito, dividido la resistencia 1. Y esto es igual a... ¿cuánto vale el voltaje total del circuito? 5 voltios. Dividido la resistencia número 1, que es de 10 ohmios. Y 5 dividido 10 nos daría 0,5. Esto da 0,5 y la unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio. Bueno, ahí hallamos la corriente en el componente 1. Ahora hallemos la corriente en el componente 2. Voy a hacerlo acá mismo. La corriente en el componente 2 va a ser igual a el voltaje, que es 5 voltios, dividido la resistencia 2, que según el ejercicio es de 5 ohmios. Y 5 dividido 5 da 1 y la unidad de medida de la corriente es el amperio. Entonces la corriente del componente 2 es de 1 amperio. Falta la corriente del componente 3. Voy a hacerlo en la parte de acá del tablero. Corriente en el componente 3 va a ser igual al voltaje, que es 5 voltios, dividido la resistencia 3, que es 15
ohmios. Y 5 dividido 15, esto me da, creo que da 0,3, si no me equivoco. 5 dividido 15, 0,3. Entonces esto me da 0,3 amperios. Entonces, ya se solucionó el circuito, se encontró el voltaje total del circuito, la resistencia total del circuito, la corriente total del circuito y la corriente de la resistencia 1 que dio 0,5 amperios, la corriente de la resistencia 2 que dio 1 amperio, la corriente de la resistencia 3 que es 0,3 amperios. Esperamos que haya sido de gran utilidad la explicación de este tema para ustedes. No siendo más, Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad y no se les olvide dejar un comentario. Dios los bendiga.